No podías estar hablando en serio. La voz cortante de Beatriz Salazar atravesó el aire del restaurante El Candelabro, uno de los lugares más exclusivos de Manhattan. Una camarera como tú, sirviendo la mesa VIP de la familia Domínguez. Camila Reyes tenía 24 años, y en ese instante, mientras sostenía la bandeja con firmeza, entendió que no era solo una frase, era una sentencia. A sus pies, los fragmentos de un plato de porcelana, china, dejado caer por accidente por la misma Beatriz, formaban un mosaico de humillación cuidadosamente planeado. El ruido había hecho que todos en la cocina se detuvieran, silencio, tensión, miradas fijas. Limpia este desastre, continuó Beatriz, ajustando su blazer Chanel, y vuelve a la cocina. Allí es donde perteneces. Gente como tú. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, afiladas. Camila respiró profundo. No se defendió, no gritó. Solo levantó la mirada. Con todo respeto, señora Salazar, dijo con voz serena, fui asignada a esa mesa por el señor Domínguez. Si tiene un problema con eso, quizás debería hablar con él. El silencio se volvió más denso, ni el sonido del vapor, ni el de los cuchillos, ni el de las ollas. Nada, durante meses. Camila había soportado los turnos más duros, las propinas olvidadas, las críticas disfrazadas de corrección, pero esa noche algo era distinto. Esa misma mañana, Alejandro Domínguez III, heredero de una de las fortunas más grandes de Nueva York, había pedido personalmente que la atendiera la camarera que habla con las manos. Beatriz no entendió el mensaje, y si lo entendió, prefirió ignorarlo, porque nadie sabía que Camila guardaba un secreto que esa noche cambiaría todo. Está bien, dijo Beatriz, sonriendo con veneno, pero cuando arruines la noche de la familia más importante de este restaurante, no digas que no te lo advertí. Camila asintió, en silencio, pero en sus ojos había fuego, fuego contenido, fuego aprendido, el fuego de quien ha sobrevivido a tormentas peores. Y sigue de pie. El salón principal brillaba bajo una lluvia de luces doradas. El murmullo de copas y cubiertos se mezclaba con el perfume caro de los clientes. Y en medio de ese universo dorado, Camila avanzaba, paso a paso, entre las mesas de Sentuses, mármol con la espalda erguida, con la calma de quien carga un secreto demasiado poderoso para revelar antes de tiempo. La mesa 12 la esperaba, junto al ventanal con vista a Central Park. La familia Domínguez ocupaba su trono. Alejandro Domínguez, 35 años, el porte de quien jamás tuvo que demostrar nada, traje perfecto, reloj imposible, esa sonrisa pulida de la gente que nació acostumbrada a ganar. A su lado, su esposa rubia, fría, más pendiente de su teléfono que de la vida real, y frente a ellos, una anciana elegante observaba en silencio, doña Elena Domínguez, 78 años, cabello de plata, ojos curiosos, ojos que hablaban, pero no escuchaban. Camila lo entendió al instante, reconoció esa mirada, la mirada de quien vive en un mundo de gestos, no de sonidos. Se acercó con su voz más profesional. Buenas noches, señor Domínguez. Mi nombre es Camila y tendré el placer de atenderles esta noche. Alejandro sonrió con cortesía. Su esposa ni siquiera levantó la vista. Queremos la carta de vinos ya, dijo ella, sin dejar de escribir. Y los aperitivos, rápido. Tenemos una cita a las 10. Camila asintió, pero sus ojos siguieron fijos en la anciana. Ella no participaba. No miraba a nadie directamente, solo observaba, aislada en su propio silencio. ¿Y para usted, señora?, preguntó Camila colocándose frente a ella dentro de su campo visual. Doña Elena pareció confundida. Miró a su nieto, él suspiró. Siempre pide Chardonnay. No hace falta preguntar, Camila lo sabía, pero no podía quedarse callada. Entonces dio un paso al frente, y con movimientos suaves y precisos,
Habló con las manos. Buenas noches, señora. Es un placer conocerla. ¿Qué le gustaría beber esta noche? El tiempo se detuvo. La anciana abrió los ojos. Las lágrimas aparecieron antes de que pudiera evitarlo. Tú hablas con las manos, señó ella con un temblor en la voz que no necesitaba sonido. Sí, señora, respondió Camila con una sonrisa. Y me encantaría saber qué desea. Tenemos un vino alemán que combina perfecto con nuestro salmón. Elena rió con las manos, rió con el alma. Alejandro la miraba con asombro. Su esposa bajó el teléfono por primera vez en toda la noche. Y allí, en medio del restaurante más caro de Manhattan, una camarera negra y una anciana sordarompieron juntos la barrera del silencio. Durante minutos conversaron con gestos, con risas, con miradas, y por primera vez en mucho tiempo. Elena Domínguez fue el centro de la mesa. Alejandro no podía creerlo. Su abuela no había estado tan viva en meses. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó. Camila bajó la mirada con humildad. Mi hermana menor nació sorda, señor. El lenguaje de señas fue mi segundo idioma. Antes incluso de aprender a leer, no. Mencionó lo demás. No habló del accidente que le arrebató a sus padres, ni de las 3 jornadas de trabajo que sostenían los estudios de Sofía, ni de las noches en que lloraba, lavando platos, soñando con un futuro que parecía no llegar nunca. Desde la puerta de la cocina, Beatriz observaba. Su rostro era una mezcla de sorpresa y odio. Ver a Camila recibir elogios, sonrisas, gratitud, la consumía por dentro. Pero Camila no la miró ni una sola vez. Siguió sirviendo, traduciendo, haciendo brillar cada gesto. Y en cada palabra firmada, construía su venganza lenta, silenciosa, perfecta. Si esta historia está tocando algo en tu corazón, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación no es solo una historia de justicia. Es la prueba de que cuando subestimas a una mujer que ha aprendido a sobrevivir, te enfrentas a algo que no puedes controlar. La cena terminó, y con ella, el silencio antes del golpe. Beatriz se acercó a Camila mientras la familia Domínguez se marchaba. Su sonrisa era tan perfecta como falsa. En mi oficina, medianoche, no. Llegues tarde. Camila solo asintió, pero en su mirada había algo distinto, esa calma que precede al fuego, esa quietud que solo tienen los depredadores, que aprenden a esperar, porque Beatriz no lo sabía, pero esa noche había abierto una puerta de la que no podría salir. La medianoche llegó, y con ella el juicio. La oficina de Beatriz estaba vacía, fría, iluminada por un solo tubo de neón. Camila entró. No dijo nada. Solo esperó. Siéntate, ordenó Beatriz, sin levantar la vista de sus papeles. Camila permaneció de pie. Sabía exactamente lo que esa mujer estaba intentando hacer. Lo había visto antes. En burócratas, en funcionarios, en todos los que creen que el poder los hace intocables. Beatriz dejó los papeles sobre la mesa. Escucha bien, Camila, dijo, cruzando los brazos. Llevo 12 años manejando este restaurante. Sé cuál es mi lugar y sé cuál es el de los demás. La voz le temblaba apenas, pero su mirada era hielo. Gente como tú, continuó, debe entender que hay límites. Camila la miró directo a los ojos. ¿Límites, señora? No te hagas la ingenua. Ayer lavabas platos. Hoy por casualidad impresionaste a un cliente importante. Pero eso no cambia quién eres, y mucho menos quién soy yo. Camila no respondió, solo escuchaba, memorizaba, porque cada palabra de Beatriz, cada frase venenosa, cada insinuación, se estaba convirtiendo en una prueba. A partir de mañana, dijo la gerente volviendo a su escritorio, trabajará solo en la cocina, turno de 5 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días, incluidos los fines de semana. Camila respiró despacio, no mostró rabia, no mostró miedo, solo dijo, entiendo. Señora Beatriz sonrió. ¿Eso es todo? ¿No vas a rogar por quedarte en el salón?
No, señora. Agradezco la oportunidad. La sonrisa de Beatriz se desfiguró apenas. No esperaba eso, esperaba lágrimas, sumisión. Camila dio un paso hacia la puerta, pero Beatriz no había terminado. Ah, y una cosa más, dijo con voz suave, casi dulce. ¿Tu hermanita cómo se llamaba? Sofía, ¿verdad? Las escuelas especiales son costosas. Sería una pena que algo afectara tu capacidad de pagar por ellas. Silencio, frío, veneno puro. Camila se detuvo con la mano sobre el picaporte. No se giró, solo respondió: Entiendo perfectamente. Señora, que tenga buenas noches. Salió, y cuando la puerta se cerró, la calma desapareció. Camila caminó hasta el vestidor del personal. Sacó su teléfono, abrió la grabadora de voz y habló en un susurro firme: Informe número 1, miércoles, 23:47, Beatriz Salazar, amenazas directas. Discriminación racial y chantaje relacionado con la discapacidad de mi hermana. Grabación guardada. Lo que Beatriz no sabía es que Camila llevaba 8 años luchando contra sistemas injustos, 8 años aprendiendo a documentar cada abuso, 8 años preparándose sin saberlo para esta noche. El amanecer la encontró frente a las puertas de El Candelabro. El frío mordía la piel. Era su primer día de castigo, turno de madrugada. Pero frente al restaurante, un coche negro esperaba. Alejandro Domínguez, elegante, cansado, aún con el traje del día anterior. «Camila», dijo con una sonrisa genuina, «qué coincidencia verte tan temprano. ¿Puedo hablar contigo un momento?» «Por supuesto, señor Domínguez. Aunque debo comenzar mi turno en unos minutos». «¿Turno? Pensé que estarías en el salón». Camila bajó la mirada. «Me reasignaron permanentemente a la cocina, señor». El rostro de Alejandro cambió. «¿Por qué? Tu servicio fue impecable. Mi abuela no deja de hablar de ti». Camila dudó. Sabía que cualquier palabra podría costarle el empleo, pero algo en su mirada le dio confianza. «Señor, hay personas aquí con opiniones muy definidas sobre cuál debe ser mi lugar». Alejandro la observó en silencio. Luego bajó la voz. «¿Estamos hablando de discriminación?» Camila respiró hondo. «Digamos que estoy hablando de política interna». Esa respuesta fue suficiente. «Camila», dijo él finalmente, «quiero hacerte una propuesta. ¿Te gustaría trabajar directamente para mi familia? Mi abuela necesita a alguien que pueda comunicarse con ella. La paga será mucho mejor». El corazón de Camila dio un vuelco. Esa era la oportunidad que Beatriz jamás habría permitido. Sería un honor. «Señor, solo necesitaría dar 2 semanas de aviso aquí». Alejandro sonrió. «Por supuesto. ¿Y si alguien intenta impedir tu salida? Me llamas, personalmente». Le entregó una tarjeta con su número privado. Cuando el coche se alejó, Camila la sostuvo entre los dedos y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, Beatriz había cometido su error más grande: creer que estaba castigando a una empleada, cuando en realidad estaba fabricando a su propia verdugo. Si sientes que esta historia se está metiendo bajo tu piel, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora no es solo venganza, es justicia. La clase de justicia que se sirve fría, documentada y frente a todos. 2 semanas después. El silencio en El Candelabro se sentía distinto. Era el silencio del miedo, el de los pasillos cuando se rumorea que algo está a punto de romperse. Beatriz Salazar caminaba con pasos rápidos, tratando de mantener la compostura, pero sabía que algo se le escapaba de las manos. Y ese algo tenía nombre. Camila Reyes. Aquella tarde, un BMW negro se detuvo frente al restaurante. Del coche bajó Alejandro Domínguez. Con expresión grave, el personal lo observó en silencio. Un inversionista llegando sin aviso nunca era buena señal. Beatriz, nerviosa,
Se alisó el cabello, ajustó su blazer y salió a recibirlo con su mejor sonrisa fingida. «Señor Domínguez», dijo, «qué gusto verlo. ¿A qué debo su visita?» Alejandro la miró sin sonreír. Su voz fue calma. Demasiado calma. «A un asunto importante, señora Salazar, sobre una de sus empleadas, Camila Reyes». Beatriz se tensó. «Ah, sí, Camila, una trabajadora adecuada, aunque debo decir últimamente ha tenido algunos problemas de disciplina». «¿Disciplina?», repitió Alejandro con una ceja levantada. «¿Podría darme ejemplos?» Beatriz tragó saliva. «Bueno, ha roto algunos protocolos, ha actuado fuera de su puesto, ya sabe. Gente como ella a veces necesita recordar los límites». La frase «gente como ella» cayó como plomo. El aire pareció volverse más pesado. Los empleados que estaban cerca intercambiaron miradas. Alejandro sostuvo la mirada de Beatriz. Sin decir palabras, solo la dejó hundirse. «Entiendo», dijo al fin. «¿Y cuál fue el protocolo que rompió exactamente?» «Se comunicó directamente con su abuela sin permiso», respondió ella casi con orgullo. «Una camarera no debería hablar con clientes VIP sin supervisión». Alejandro asintió despacio. «Así que castigó a una empleada por darle un servicio excepcional a mi familia». Beatriz perdió la sonrisa. «Solo la reasigné a un puesto más apropiado». Fue entonces cuando la puerta de la cocina se abrió. Camila entró con su uniforme impecable, la bandeja vacía entre las manos. Beatriz aprovechó el momento. «Camila, ven aquí», dijo con tono autoritario. «El señor Domínguez quiere hablar contigo sobre tu transición». Camila se acercó. Y Alejandro notó algo distinto en ella, esa paz silenciosa de quien ya no tiene nada que perder. «Por supuesto, señora», dijo Camila suavemente, «aunque quizás debería aclarar algo antes». Sacó su teléfono del bolsillo y lo sostuvo entre los dedos, sin temblar. «Tengo grabada nuestra conversación sobre esa transición. Podría servir para evitar confusiones». El color desapareció del rostro de Beatriz. «¿Graba qué?». Camila presionó la pantalla y la voz de Beatriz llenó el aire. «Gente como tú necesita entender que hay límites. Tu hermanita Sofía, ¿verdad? Sería una pena que algo afectara tu capacidad de pagar por su escuela». Silencio absoluto cortante. Todos escuchaban. Los cocineros, los meseros, el maître, él. Eco de su propia crueldad la envolvía como una soga. Beatriz retrocedió un paso. «Eso está fuera de contexto». Camila inclinó la cabeza. «Entonces escuchemos el contexto completo». Presionó de nuevo. Y la voz volvió, más fría, más clara. «Llevo 12 años dirigiendo este restaurante. Sé cuál es mi lugar y sé cuál es el de los demás. Gente como tú debe entenderlo». El rostro de Alejandro se endureció, sus ojos se volvieron hielo. «Beatriz Salazar», dijo con calma mortal, «como principal inversor de este establecimiento, doy por terminada nuestra relación profesional. Tiene hasta el final del día para abandonar su cargo». «Usted no puede hacerme esto», gritó ella perdiendo el control. «Todo por culpa de esta». Alejandro la interrumpió. «Termine la frase, dígalo delante de todos». Beatriz abrió la boca y no pudo. Las palabras se le atragantaron. El personal lo observaba en silencio. Nadie se movía. Nadie la defendía. Camila apagó el teléfono. Lo guardó despacio. «Señor Domínguez», dijo con serenidad, «creo que nuestra conversación sobre mi nuevo puesto puede continuar en un entorno más profesional». Alejandro asintió. «Por supuesto, Camila. Mis abogados se pondrán en contacto con ella». Salieron juntos del salón. Beatriz se quedó sola, temblando, mirando. Las miradas satisfechas de quienes durante años habían sido sus víctimas silenciosas. Desde la ventana la vio marcharse Camila y Alejandro, hablando, sonriendo apenas, y comprendió que había pasado años intentando destruir a una mujer que no podía romperse. El teléfono de Beatriz sonó. Era el dueño del restaurante.
Su voz fue breve, letal. Beatriz, estás despedida y lo que has hecho ya llegó a los medios. El sonido de la llamada terminando fue como un disparo. Beatriz dejó caer el móvil sobre el escritorio. Su reflejo en la ventana le devolvía la imagen de una mujer vacía, una mujer que había perdido todo por su propio veneno. Afuera, Camila respiró el aire frío de Manhattan y por primera vez sonrió con calma. No era venganza, era justicia lenta, precisa, irrefutable, porque cuando enseñas a alguien a ser fuerte desde los 16 años, no creas una víctima, forjas una estratega, una adversaria que sabe cómo destruir el poder que la subestima. Si esta historia te estremeció, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene no es un final, es el comienzo de algo más grande, la redención, la victoria y la caída del silencio. 6 meses después, Manhattan volvía a brillar, pero esta vez no era el brillo del lujo, era el brillo del cambio. En el gran salón del Hotel Domínguez, bajo una lluvia de luces doradas, decenas de cámaras enfocaban el escenario principal. La gente aplaudía, las manos firmaban en silencio, y allí, al frente, de pie, Camila Reyes. Su vestido era sencillo, su presencia poderosa. Ajustó el micrófono y mientras hablaba, sus manos traducían cada palabra con elegancia y precisión. Esta noche no celebramos una victoria individual, celebramos una verdad. Cuando das oportunidades reales, la gente siempre supera las expectativas. En la primera fila, doña Elena Domínguez sonreía emocionada. A su lado, Alejandro, orgulloso, sabía que aquella gala existía gracias a ella. El programa de Inclusión Domínguez, creado y dirigido por Camila, ya había entrenado a más de 200 empleados en lenguaje de señas. Hoteles, restaurantes, empresas, todos empezaban a copiar su modelo. Lo que había nacido como un acto de humillación se había convertido en un movimiento. Camila respiró hondo y continuó. Mi hermana Sofía siempre me dijo algo, que nuestra diferencia no es una debilidad, es nuestro superpoder. En el público, Sofía, ahora estudiante universitaria, levantó las manos y firmó un te amo con lágrimas en los ojos. Camila sonrió, y por un instante todo el dolor del pasado desapareció. A solo 15 calles de distancia, en un apartamento pequeño de paredes grises, una pantalla rota mostraba esa misma gala. Beatriz Salazar la veía desde su sofá. El volumen estaba bajo. No hacía falta escucharlo para entender. Su rostro, antes orgulloso, ahora reflejaba algo nuevo, vacío. La grabación de sus amenazas se había hecho viral. Los titulares decían: la gerente racista de Manhattan pierde todo tras humillar a una camarera. Ningún restaurante quiso contratarla. Sus colegas la evitaban. Su nombre se volvió sinónimo de vergüenza. Bajó la mirada. En la pantalla Camila seguía hablando. El verdadero poder no está en humillar, sino en elevar a los demás. Las manos de Camila se movían como si dibujaran el aire. El verdadero liderazgo no impone, inspira, y la verdadera venganza no es destruir a quienes nos hirieron, sino construir algo tan hermoso que les impida ignorar nuestra humanidad. El público se puso de pie. Aplausos, lágrimas. Alejandro y doña Elena aplaudían con el corazón. En ese momento, Camila no pensaba en venganza. Pensaba en su hermana, en los años de lucha, en las noches sin dormir y en cómo el dolor, si lo enfrentas, puede convertirse en propósito. 2 años después, Beatriz consiguió empleo como anfitriona en una pequeña cafetería de Queens. Cada mañana, mientras servía café, veía en la televisión los nuevos premios de Camila. El programa Domínguez se había expandido a más de 50 compañías. Miles de personas aprendiendo a comunicarse con las manos. Miles de vidas tocadas por la voz de una mujer que una vez fue silenciada. Y cada vez que Beatriz veía su rostro en pantalla,
Sabía que había perdido algo más que un trabajo. Había perdido su reflejo esa noche. Al salir del evento, Camila se detuvo frente al ventanal del hotel. Manhattan la observaba, brillante, viva, y ella, con una calma nueva, pensó, no existe poder más grande que el de quien transforma su dolor en propósito. El viento soplaba frío, pero su mirada seguía firme. Beatriz había querido quebrarla, y sin saberlo, la había convertido en leyenda. Camila sonrió, miró al cielo y susurró algo que solo Sofía, desde el público, pudo leer en sus labios. ¡Ganamos! Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos historias, revivimos verdades, verdades que demuestran que la justicia tarda, pero siempre llega. Y cuando llega, no hace ruido, hace historia.